El doctor Efraín Alberto Montaña Plata. Bienvenido, doctor. Buenos días. Un saludo muy especial a nuestros anfitriones, en primer lugar, a la presidenta, a todos los magistrados del Tribunal Administrativo de Chocó y a los jueces de su circuito judicial. Saludo también a mi compañero, consejero de Estado, Luis Antonio Rodríguez, por supuesto a todos los otros miembros de la rama judicial que hoy nos acompañan, a todas las autoridades civiles, policías a nivel nacional, señor director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y tantos alcaldes y autoridades locales que hoy nos acompañan. Saludo a todo este público inmenso que me deja perplejo. He ido a varias rendiciones de cuentas de tribunales administrativos y tal vez esta es la oportunidad que me encuentro con el auditorio más grande y de gente interesada en el acontecer de este tribunal administrativo en el año que pasó. Comienzo por algo que para mí es una necesidad, compartirles a ustedes un saludo del presidente del Consejo de Estado, el doctor Luis Alberto Álvarez. Él hubiera querido estar aquí con nosotros en esta rendición de cuentas. Infortunadamente algunas circunstancias, algunos compromisos previos se lo impiden, pero me pidió el favor que les trajera un saludo muy especial y los mayores éxitos para esta rendición de cuentas. Había consideración de la importancia, de la trascendencia que para mí significa un evento como este. He preparado unas palabras que prefiero leer para no faltar con ello al rigor y con un imperativo, y es procurar en la medida de lo posible, como trato de hacerlo siempre, y es caer en lugares comunes en este tipo de circunstancias. Cuando se habla del Chocó, con frecuencia se recurre a la fórmula del abandono estatal. Sin embargo, desde mi percepción, seguramente subjetiva, y con el conocimiento de sus gentes y de su tierra, a mis ojos, la realidad del Chocó es más compleja, porque da cuenta de un Estado que no ha experimentado un abandono simple, sino quizás una relación más compleja y problemática de presencia intermitente. El Estado aparece como poder, a veces como ejercicio de la violencia institucionalizada, como autoridad fiscal, por ejemplo, pero pocas veces como garante de derechos y otorgador de servicios públicos. Y sin embargo, aquí estamos, ante una institución que ha perdurado. El Tribunal Administrativo de Chocó, creado junto con el departamento mediante la Ley 13 de 1947. Este tribunal no ha sido un simple apéndice del ordenamiento. Ha sido y sigue siendo uno de los pocos rostros del Estado en un territorio profundamente marcado por la historia, por la diversidad cultural y biológica y también por el conflicto. Me ha llamado la atención siempre que en el Chocó más del 30% del Producto Interno Bruto provenga de la administración pública. El Estado es, al mismo tiempo, el mayor empleador, un regulador y una figura central en la economía. Y aún así, su presencia institucional en servicios básicos sigue siendo muy frágil. Esa paradoja nos obliga a repensar el papel del juez de lo contencioso administrativo en este departamento. Porque el Tribunal Administrativo no es solo un escenario de control de legalidad. Aquí en Chocó cumple al menos tres funciones esenciales. Primero, protege a la ciudadanía frente al poder público, ejerciendo el control judicial como límite. Segundo, garantiza los derechos laborales de quienes sostienen al Estado: docentes, personal médico, trabajadores territoriales. Y tercero, quizás lo más simbólico, pero no menos importante, actúa como una forma de presencia del Estado donde tantas veces no ha habido otra.
Como lo he dicho en otras ocasiones, y es esta una preocupación personal que me acompaña hace muchos años, la justicia en los territorios no requiere solamente de una habilidad técnica de aplicación de normas abstractas. Exige el conocimiento de los territorios, respeto por las complejidades étnicas, sensibilidad frente a las diversidades culturales y una suerte de cariño por la tierra que solo da la cercanía que motiva a proteger su ambiente, sus paisajes. No creo que se pueda ser juez en el Chocó sin haber escuchado sus ríos, sus cantos, sus lenguas o los ecos africanos que sobreviven en la oralidad del Pacífico. Aquí la sociedad se habla a sí misma en más de un idioma y más allá de la lengua y la justicia debe aprender a escuchar. Pese a que dije que intentaría no caer en lugares comunes, no puedo dejar de resaltar al Chocó no solamente como una frontera cultural. Desde la colonia, este territorio fue integrado a los circuitos de extracción minera a través de la esclavitud. En sus ríos y selvas se tejieron resistencias que aún hoy perviven en formas de organización comunitaria, en cantos, rituales, en lenguas. Chocó es también uno de los territorios más biodiversos del planeta. Esa riqueza, sin embargo, ha sido también su fragilidad. La selva, el río, el suelo y la vida han sido sistemáticamente vulnerados por intereses extractivos, muchas veces ilegales, casi siempre impunes. Y es allí donde este tribunal y estos jueces de este hermoso circuito han dicho basta. A título de ejemplo, el caso del río Las Ánimas es prueba de ello. En esa sentencia, confirmada luego por el Consejo de Estado, no se dio una compensación monetaria, se reconoció un daño ambiental grave y se ordenaron medidas restaurativas, descontaminación, reforestación, monitoreo conjunto con las comunidades. Se reconoció que la acción de grupo no es solo un mecanismo de reparto de dinero, sino un camino hacia la reparación integral. Esto, considero, es importante por múltiples razones. Les avanzo una jurídica y una personal. La jurídica, que desde el punto de vista de la estructuración del daño, reconoce que este no debe ser solamente un daño monedeable para que exista. Lo anterior, claro está, sin dejar de reconocer que se trataba de una acción de daños en estricto sentido. La personal, porque esa visión del daño y su reparación era precisamente lo que defendiera Juan Carlos Henao, mi maestro y mi amigo, con quien discutí la potencia y la importancia, entre otras, de esta decisión del Tribunal Administrativo de Chocó en Bucaramanga, en el encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuando su confirmación en el Consejo de Estado aún estaba fresca. El daño y la reparación no son solamente dinero pedido y dinero pagado. Es más, me atrevo a afirmar que en ocasión el dinero no es suficiente para sanar ni para reconstruir el tejido social. Ese es también un papel de la justicia. Esta lógica se ha expresado también en otros fallos del tribunal que hoy rinde sus cuentas, como cuando ha ordenado ofrecer disculpas públicas a funcionarios despedidos injustamente en ejercicio de ese segundo rol al que hacía referencia antes de protector de los derechos laborales de los servidores públicos. En ambos casos el mensaje es claro: la justicia de lo contencioso administrativo no solo castiga, también puede ayudar a sanar. Y en territorios como este, eso puede serlo todo para una persona, para una comunidad, para la colectividad entera. Finalmente, permítanme compartir un apunte personal. Para mí, además, es motivo de especial orgullo encontrarme con tantos alumnos que han debido soportarme, entre ellos a mi querida gobernadora. No puedo evitar sentir una cierta alegría al ver cómo los caminos de la academia y del servicio público se cruzan aquí, en un territorio que tanto necesita de ambas cosas. Honorables magistradas, magistrados, jueces, el valor del tribunal no está solo en sus decisiones, sino en su existencia misma. Porque donde hay juez, hay Estado. Donde hay justicia, hay posibilidad de dignidad. Y en un lugar donde tanto ha faltado, este tribunal sigue siendo quizás lo más parecido a una promesa cumplida. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor, por su intervención. Ahora le damos la bienvenida